Hola, bienvenidos al módulo en el cual hablaremos sobre aspectos relacionados al diagnóstico diferencial y qué cosas sobre todo tener en cuenta desde el consultorio, que sea bien práctico en esclerosis múltiple y que nos puedan confundir o eventualmente nos puedan generar algún conflicto a la hora de hacer el diagnóstico. Mi nombre es Juan Ignacio Rojas, coordino la unidad de esclerosis múltiple de Hospital Universitario CEMI, que codijo el Centro de Esclerosis Múltiple de Buenos Aires, y ese va a ser mi objetivo durante los próximos minutos. ¿Qué temas por ahí son los más importantes a evaluar durante los próximos, el espacio siguiente? Tiene que ver con esto, con familiarizarnos con los criterios diagnósticos, qué es lo nuevo que hoy tenemos al momento de diagnosticar esclerosis múltiple, aplicar correctamente estos criterios diagnósticos, cómo interpretar la clínica de los pacientes o qué clínica nos tiene que parecer típica, qué clínica nos tiene que llamar la atención y algo de complemento de la resonancia, sobre todo porque muchas veces la clínica es muy sugestiva, el examen físico es muy sugestivo, pero la resonancia nos va a ayudar a pensar o a ir para otro lado y abrir esas banderas rojas al momento del diagnóstico. Estos por ahí van a ser los mensajes más importantes de mi presentación y que puedan ser aplicados desde una perspectiva práctica en el consultorio cuando se encuentren con situaciones clínicas o de resonancia que les impresiona que pueda ser una esclerosis múltiple y que aplicando estos pasos los lleven a hacer el diagnóstico o eventualmente a poner un freno y decir, cuidado que esto puede que no sea esclerosis múltiple. Algo que siempre surge es por qué es importante un diagnóstico precoz y preciso en esclerosis múltiple. Y durante los últimos años hemos entendido mejor, más allá de optimizar los criterios diagnósticos y hacerlo más preciso y más precoz al diagnóstico, pero el racional que hay atrás de esto es importante tenerlo en cuenta. La esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, desde que se inicia ese reconocimiento antigénico como extraño, empieza a generarse un proceso inflamatorio que lleva a la compartimentalización de ese componente inflamatorio. Y no es lo mismo identificar ese fenómeno en la instancia de recaída tras recaída que identificarlo desde la primera recaída o incluso hoy identificarlo antes de que haya manifestaciones clínicas, porque justamente este tiempo de poder controlar el componente inflamatorio desde que aparece la clínica o incluso desde antes que aparece la clínica, nos da una ventaja. Por eso es tan importante llevar adelante un diagnóstico cada vez más precoz y preciso para poder controlar el componente inflamatorio y evitar esa compartimentalización que una vez que se compartimentaliza la inflamación, se lleva a cabo la activación microglial, se empieza a perder el funcionamiento energético de las neuronas, la efectividad que tienen los tratamientos empieza a reducirse. La probabilidad de tener éxito en controlar la enfermedad, mientras más tarde la ataquemos, va a ser menor. De ahí la importancia de entender que la enfermedad es agresiva desde que empieza. Y mientras más temprano la podamos identificar e intentar controlar, mucho mejor. El concepto que hoy tenemos desde el lado vascular de que tiempo es cerebro, es así. Definitivamente en esclerosis múltiple pasa exactamente lo mismo. Mientras antes identifiquemos la enfermedad, hagamos un diagnóstico precoz y preciso, más chances vamos a tener en la medida de que actuemos rápidamente de buscar controlar ese componente inflamatorio, evitar la compartimentalización, la activación microglial dañina y todo el fenómeno progresivo que después es muy difícil de controlar. El tema de los tratamientos es lo que sigue al diagnóstico precoz y preciso. Hoy entendemos a la enfermedad como un proceso neurodegenerativo desde el inicio, desde que está generándose
Y no que no nos quedamos solamente en esta entelequia de decir el paciente tiene esclerosis múltiple, vamos a controlarlo. Incluso había instancias en donde hacíamos el sentarnos a esperar a un segundo episodio, a una segunda resonancia con más lesiones. Hoy el diagnóstico desde que identificamos la enfermedad o incluso ya sea desde la clínica o desde antes de la clínica, después lo vamos a comentar, es para tomar acciones. Y hoy las acciones, por supuesto, es hacer un tratamiento. Tratamientos han demostrado que en la medida que más temprano los implementemos y más eficaces sean esos tratamientos o más a la medida de cada paciente, más probabilidades tenemos de evitar esta inflamación recurrente, la compartimentalización y el fenómeno neurodegenerativo. Incluso hoy tenemos mucha evidencia de este proceso. Los dos procesos determinantes de la acumulación de discapacidad en esclerosis múltiple pasan por las recaídas y las secuelas asociadas a las recaídas, pero el más importante tiene que ver con la progresión independiente de las recaídas, esta inflamación sostenida en el tiempo, no controlada, que lleva a la disfunción neuronal, a la pérdida de neuronas, a la disfunción energética y la acumulación progresiva de discapacidad. Y eso está presente desde el comienzo de la enfermedad. No pasa antes, entendíamos que esto pasaba tardíamente, hoy sabemos que esto pasa desde temprano. Por eso, de vuelta, reforzar el concepto de la importancia del diagnóstico precoz preciso para justamente intervenir en el proceso a través del tratamiento y del cuidado optimizado del paciente y así intentar modificar la historia natural de la enfermedad, evitar más y más inflamación que se traduzca en recaídas, lesiones focales en resonancia o este fenómeno de inflamación crónica y compartimentalización que lleva al fenómeno neurodegenerativo, a la acumulación de discapacidad. Y la progresión que justamente es lo que tenemos que evitar en esclerosis múltiple en los pacientes. Esa es la importancia de el por qué. ¿Por qué nos movemos hacia un diagnóstico precoz y preciso? Porque la enfermedad es agresiva desde que empieza. Y mientras más temprano la abordemos, la diagnostiquemos y la tratemos, va a ser mejor para los pacientes definitivamente. ¿Cómo la diagnosticamos? Y este es el segundo punto a tratar. Observen este paciente, es un varón de 25 años, sin antecedentes, que por cefaleas de 3, 4 años de evolución le hacen una resonancia. Su queja era de cefalea, su examen físico era absolutamente normal, solamente tenía esos episodios de cefalea tipo migraña. Esta es la secuencia de FLAIR, los cortes axiales de FLAIR, en donde se ven múltiples imágenes hiperintensas en la sustancia blanca profunda, periventriculares, lesiones yuxtacorticales, algunas más pegadas a la corteza, después vamos a ver algunos de estos ejemplos, una lesión medular, una imagen hiperintensa en el corte sagital de T2, en C1, C2, que no realzaba ninguna de estas lesiones en el... No, sí, perdón, acá está el realce, esta es la secuencia contrastada, tenía algunas dos imágenes mínimo con realce y su clínica era de cefalea. No había tenido otras manifestaciones clínicas que le habían llamado la atención. Perfil inmunológico, infectológico, sin alteraciones. Esto es un análisis volumétrico. No se había punzado, no tenía punción lumbar, pero este era el paciente. Y esto lo traigo para poder discutir sobre los criterios diagnósticos, cómo fueron evolucionando y sobre todo qué es lo que hoy utilizamos para ser más operativos desde el consultorio. Por ahí el concepto es, durante los últimos 30 o 40 años, los criterios diagnósticos fueron evolucionando y mejorando para hacer el diagnóstico más precoz y preciso. Siempre fue la premisa es esa, tener un evento clínico, diseminar la enfermedad en el espacio y en el tiempo y excluir otros diagnósticos, otras posibles alteraciones eran los pilares y siguen siendo los pilares del diagnóstico de esclerosis múltiple. Hasta el 2017, en el 2001 se incorpora la resonancia y eso incrementa la precisión y de ahí fueron evolucionando 2005, 2010, 2017 en el hecho de decir el paciente tiene que tener un evento clínico
que haga pensar en un proceso inflamatorio del sistema nervioso central, diseminar la enfermedad en el espacio y en el tiempo, ya sea desde la clínica o la resonancia, ahí se introdujo la resonancia, y excluir otras causas. La diseminación en el espacio, desde el lado de la resonancia, es al menos una lesión en el T2 en dos o cuatro, dos o más de los territorios de esclerosis múltiple. Los territorios típicos de esclerosis múltiple son periventriculares, yuxtacorticales, infratentoriales y medulares. Y la diseminación en el tiempo es lesiones que realcen y no realcen en el momento en que estamos haciendo la resonancia, o eventualmente en el seguimiento la aparición de nuevas lesiones en la resonancia que hablen de tiempo. La presencia de bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo también como criterio de tiempo, y siempre la exclusión de otras causas, pero manteniendo el concepto de evento clínico. Evento clínico, diseminación en espacio-tiempo y exclusión de otras causas. Y para apoyarnos en espacio-tiempo, recurrir a la resonancia para poder hacer de vuelta un diagnóstico más rápido y preciso. En el 2024, años previos, se empezó a trabajar en la revisión de esos criterios diagnósticos, y en el 2024 se comunicaron, y estos son los criterios diagnósticos que hoy estamos utilizando desde el consultorio para poder seguir esta premisa de diagnosticar de manera precoz, precisa, esclerosis múltiple, y poder intervenir de vuelta lo más temprano posible y modificar la historia de los pacientes. Y estas son las revisiones propuestas a los criterios del 2017, en donde básicamente ahora vamos a ver en detalle muchos de ellos. Lo que se busca con esta revisión es hacerlos más fácil a los criterios diagnósticos desde el lado del consultorio, más aplicables, por supuesto, que den más herramientas para recurrir a ciertos aspectos que antes no teníamos y que nos permitan hacer un diagnóstico de una manera más operativa desde el consultorio. Y el otro punto se busca con la revisión es el de hacerlos más precisos, es decir, eh, incrementar la especificidad de los criterios diagnósticos para reducir el riesgo de falsos positivos. Es decir, que cuando nos encontramos con un positivo, la probabilidad de que sea falso sea muy, muy baja o eventualmente nula. No tenga falsos positivos. Incrementar la precisión de los criterios diagnósticos es un punto central, sobre todo para no decirle, está claro, a un paciente que tiene esclerosis múltiple cuando no la tiene. Y por otro lado, el de mantener esto de hacerlo el diagnóstico lo más precoz posible para justamente intervenir en la enfermedad y evitar una progresión. ¿Cómo son esa revisión propuesta para los criterios diagnósticos, que son las que hoy forman parte de los criterios diagnósticos e implementamos desde el lado del consultorio? Por un lado, teníamos esto de hacerlo más fácil y más ampliamente diseminado la posibilidad de hacer el diagnóstico. Y uno de los puntos que se toca en ese aspecto tiene que ver con el síndrome radiológico aislado. Síndrome radiológico aislado son esos sujetos en los cuales le hacemos una resonancia por determinados motivos, ya sea cefaleas, un trauma, aspectos inespecíficos, un episodio sincopal, clínica desde este lado que no es la clínica típica de esclerosis múltiple, y nos encontramos con una resonancia de esclerosis múltiple, con un examen físico normal, un laboratorio absolutamente normal. Eso es un síndrome radiológico aislado, criterios diagnósticos del 2009, la propuesta de revisión del 2023, entendiendo que hoy muchos de estos sujetos en los cuales nos encontrábamos con las lesiones en la resonancia sin clínica típicas, sin hallazgos en el examen físico, si nos encontrábamos con ciertos aspectos como lesiones en la médula, bandas oligoclonales, lesiones que realzaban, la probabilidad de tener un evento clínico o de nuevas lesiones en la resonancia en el tiempo eran altas. Es decir, eran los síndromes radiológicos aislados de alto riesgo. Pero hoy un síndrome radiológico aislado, tenemos evidencia en el seguimiento en el tiempo que las probabilidades de convertirse a esclerosis múltiple son altas. A 15 años, más de la mitad de los pacientes que se le identifica un síndrome radiológico aislado siguiendo los criterios de síndrome radiológico aislado se convierten a esclerosis múltiple. Por eso es que hoy el síndrome radiológico aislado se contempla dentro del diagnóstico y en aquellos sujetos en los cuales nos encontramos con una resonancia sin clínica
sin hallazgos en el examen físico, pero nos encontramos con una resonancia que tiene diseminación en el espacio, al menos una lesión en dos o más, dos o cinco de los cinco territorios de diseminación en el espacio y tiene tiempo, ya sea bandas oligoclonales, alguna de las lesiones realzan con contraste o las cadenas livianas capa en líquido cefalorraquídeo y excluimos otras causas, tienen esclerosis múltiple. En aquellos sujetos con síndrome radiológico aislado que tienen una diseminación en el espacio y bandas, o eventualmente vamos a, no sé, el signo de vena central, que después lo vamos a ver en detalle, excluyendo otras causas, tienen esclerosis múltiple. Es decir, lo más importante de esto es que no necesitamos la clínica para decirle a un paciente que tiene esclerosis múltiple en la medida que nos encontremos con una resonancia que cumpla los criterios de diseminación en espacio-tiempo o una resonancia que cumpla los criterios de diseminación en el espacio y tenga bandas oligoclonales, cadenas livianas capa en el líquido cefalorraquídeo o eventualmente el signo de vena central que son seis o más lesiones con signo de vena central. En esos sujetos, por más que no tengan clínica, tienen el diagnóstico de esclerosis múltiple. Y esto es importante. Antes muchas veces nos encontrábamos con sujetos en los cuales tenían una resonancia con varias lesiones, dos o más de los territorios afectados, diseminación en el espacio, tenían lesiones que realzaban, excluíamos otras causas o incluso tenían bandas oligoclonales y como no tenía clínica, no le hacíamos el diagnóstico de esclerosis múltiple. Pero ese paciente es una esclerosis múltiple. Nos estábamos perdiendo el tiempo de intervenir y tratar a esos sujetos por un tema muchas veces azaroso. No hacían clínica porque no tocaban áreas estratégicas o no teníamos las herramientas para ir a ver la clínica, pero eran esclerosis múltiple. Hoy son esclerosis múltiple esos pacientes. El nervio óptico como quinto territorio, esta es otra de las modificaciones de los criterios diagnósticos. Antes nos apoyábamos en los cuatro territorios típicos: lesiones periventriculares, yuxtacorticales, infratentoriales y medulares. En los distintos estudios que se fueron haciendo en los últimos años, veíamos que el nervio óptico incrementaba la sensibilidad al momento del diagnóstico. Por eso es que hoy el nervio óptico es el quinto territorio para buscar obtener la diseminación en el espacio en aquellos pacientes en los cuales sospechamos esclerosis múltiple. Uno lo puede identificar desde la clínica, una neuritis óptica, o eventualmente puede ir desde las imágenes, los métodos complementarios, ya sea en la resonancia, un potencial evocado o la OCT para confirmar la afectación del nervio óptico y tener un territorio más para conseguir la diseminación en el espacio, siendo el nervio óptico el quinto territorio hoy dentro de los usados para el diagnóstico de esclerosis múltiple. Otra de las revisiones que se implementó en los criterios diagnósticos tiene que ver con la no necesidad de que el sujeto tenga tiempo para poder hacerle el diagnóstico de esclerosis múltiple. Antes necesitábamos para el diagnóstico de esclerosis múltiple evento clínico. Hoy tenemos en claro con lo que recién mencionábamos, no es necesario. Diseminación en el espacio, al menos una lesión en el T2 en dos de los cinco territorios, dos de los cuatro antes, dos de los cinco hoy, y que tenga tiempo. Tiempo ya sea a través de lesiones con realce y sin realce, bandas oligoclonales o las cadenas livianas capa en el líquido cefalorraquídeo con la nueva actualización. Los distintos estudios que fuimos viendo de los ensayos clínicos y estudios observacionales nos mostraban que los pacientes que tenían diseminación en el espacio, afectando varios territorios, se convertían en esclerosis múltiple, ya sea o tenían más lesiones en el tiempo o hacían el evento clínico. O sea que el tiempo al momento del diagnóstico en muchos de esos pacientes no era necesario. Por eso es que en la revisión actual, aquellos sujetos que tienen cuatro o más de las topografías de las que venimos hablando para el diagnóstico de esclerosis múltiple no necesitan tiempo. Es decir, tienen un evento clínico, tienen una neuritis óptica y tienen cuatro de los cinco territorios afectados, no es necesario que alguna de esas lesiones realce, salir a buscarle bandas o eventualmente cadenas livianas capa. Con eso tenemos el diagnóstico de esclerosis múltiple, porque esos pacientes, cuando los veíamos en el tiempo, se iban a convertir, iban a ser o más lesiones
o un nuevo evento clínico. Entonces, no perdemos el tiempo en aquellos sujetos en los cuales vemos alta carga lesional en la resonancia y un evento clínico, excluimos otras causas, es una esclerosis múltiple. La incorporación de las cadenas livianas kappa. Antes usábamos las bandas oligoclonales como puntos ya sea para el diagnóstico diferencial, nos ayudaba en aquellos pacientes en los cuales teníamos sospechas de que fuesen otra cosa, o eventualmente para agregar tiempo. Pero en muchos laboratorios era difícil de incorporar, las técnicas no funcionaban, era algo artesanal, por eso es que hoy recurrimos a las cadenas livianas kappa como una técnica estandarizada y estructurada de laboratorio que es análoga a la identificación de bandas oligoclonales para cumplir esta diseminación en el tiempo o darnos ese aspecto de la diseminación en el tiempo. Por eso es que podemos hacer o bandas oligoclonales como veníamos haciendo por isoelectroenfoque o recurrir a las cadenas livianas kappa. Esos aspectos lo que hicieron fue, lo que hacen es incrementar o hacerlos más fácil al diagnóstico. Y por otro lado, la propuesta, la revisión pasa por hacer los criterios diagnósticos más precisos, reducir el riesgo de falsos positivos, que era un punto central en el diagnóstico. Porque no nos olvidemos que una vez que hacemos el diagnóstico, a donde estamos caminando es a intervenir, regular el sistema inmune para modificar la historia de ese paciente. Lo más importante quizás pase por acá, por la incorporación de signo de vena central. Signo de vena central es identificar la vena dentro de las lesiones como un paradigma del proceso inflamatorio en esclerosis múltiple. Esto es un análisis de la precisión que tiene identificar el signo de la vena central en más del 40% de las lesiones, o en este caso, hoy a donde vamos, esas 6 o más lesiones, incrementa la precisión para el diagnóstico, está por encima del 80%. La sensibilidad y la especificidad es alta cuando uno tiene esta identificación del signo de vena central en las lesiones, y cuando a eso le suma las lesiones corticales o yuxtacorticales, intracorticales, yuxtacorticales, todavía más. O sea que el signo de vena central es uno de los aspectos desde el lado de biomarcadores que más precisión hoy nos puede estar dando a la hora del diagnóstico. Por eso es que se contempla y se incorpora dentro de los criterios diagnósticos. Pero ¿desde qué lado? No es necesario ir a buscar signo de la vena central para hacer el diagnóstico. De hecho, podemos recurrir a mucho de lo que veníamos hablando. El sujeto, ya sea que tiene diseminación en espacio-tiempo, excluimos otras causas, tiene la clínica, diseminación en espacio por varias topografías afectadas, no necesitamos ir a buscar el signo de vena central. Pero por ahí en estas situaciones nos puede servir. En aquellos pacientes en los cuales tiene un evento típico, tiene solo una afectación topográfica, ¿sí? Puede llegar a tener lesiones periventriculares y no tiene otra topografía afectada, tiene tiempo, tiene banda o algunas de esas lesiones realza. El signo de la vena central, 6 o más lesiones con signo de vena central, nos puede llevar a hacer el diagnóstico, por más que sea una topografía la afectada. Lo mismo en aquellos sujetos en los cuales tienen un evento típico, tienen la diseminación en el espacio, ¿sí? Algunos dos o más de los territorios afectados, y no tenemos el componente de tiempo en estos sujetos porque ninguna de las lesiones realza, no tenemos bandas o no tenemos las cadenas livianas kappa en el líquido cefalorraquídeo. Identificar 6 o más de esas lesiones con signo de vena central nos da la precisión para hacer el diagnóstico. O sea que en estas situaciones uno puede recurrir o tiene la opción de recurrir al signo de vena central para hacer el diagnóstico, pero no es necesario. Sí, en estas situaciones nos genera dudas. Y en el diagnóstico diferencial también nos ayuda. Hoy entendemos que las lesiones de sustancia blanca por otras patologías, enfermedad del espectro de neuromielitis óptica, patologías asociadas a anticuerpos anti-MOG, no vemos este signo de vena central en gran parte de las lesiones. Por eso es que cuando tenemos dudas recurrimos a esto para incrementar la precisión. Algo similar le pasa a las lesiones de anillo paramagnético, las paramagnetic rim lesions. Tienen una precisión muy alta. Cuando están presentes, nos habla de esclerosis múltiple. Por eso es que esa precisión, esa especificidad superior al 90% en todos los estudios, cada vez que se lo evaluó, lo llevó a que se contemple dentro de la actualización la revisión de los criterios diagnósticos. ¿De qué manera? No es necesario ir a buscar paramagnetic rim lesions al momento del diagnóstico, pero
en aquellas situaciones en las cuales tenemos síntomas típicos, tenemos un territorio afectado, tenemos diseminación en el tiempo, tenemos bandas o eventualmente cadenas livianas capa, la identificación de una lesión con anillo paramagnético nos incrementa la precisión de que lo que estamos viendo es esclerosis múltiple. Lo mismo en situaciones de duda, ya sea tenemos la duda de si es un espectro, una patología asociada a anticuerpos anti-MOG, la identificación de lesiones con anillo paramagnético nos habla de esclerosis múltiple. La precisión es muy alta cuando las identificamos y por eso es que es una herramienta al cual podemos recurrir para estas situaciones en las cuales no podemos llegar al diagnóstico, tenemos dudas del diagnóstico. Una consideración importante de la revisión de los criterios diagnósticos tiene que ver con esos pacientes en los cuales tienen factores de riesgo vasculares, son pacientes por encima de los 50 años y la presencia de lesiones puede tener ese origen y no de esclerosis múltiple. Y hoy forma parte de estas recomendaciones en los criterios diagnósticos que en esas instancias, pacientes por encima de 50 años con factores de riesgo vasculares, ir a buscar aspectos complementarios para el diagnóstico, como la presencia de lesiones en la médula, bandas oligoclonales o el signo de vena central. Signo de vena central en 6 o más lesiones que nos hablen de que lo que estamos viendo es esclerosis múltiple porque en muchas ocasiones el misdiagnosis pasa por lesiones vasculares, sobre todo en estos pacientes añosos. Y en pacientes pediátricos, también la revisión para incrementar la precisión tiene que ver con los criterios diagnósticos de adultos son aplicables para pacientes pediátricos. No hay diferencia en eso. Por ahí con algunas consideraciones. Quizás lo más importante es la utilización de anticuerpos anti-MOG por células transfectadas en pacientes menores de 12 años que tengan un evento inflamatorio. En esos sujetos está, en esos pacientes está recomendado ir a buscar los anticuerpos. En pacientes con síntomas típicos por encima de los 12 años, con hallazgos en la resonancia típica, no es necesario ir a buscar anticuerpos anti-MOG. eh, y después lo que veníamos mencionando en muchos de los criterios y que hoy se mantiene, que tiene que ver con aquellos sujetos que tienen una clínica de ADEM con lesiones de tipo inflamatorio, controlarlos en el tiempo y ver si agregan nuevas lesiones 3 meses o más adelante podemos estar en presencia de una esclerosis múltiple y si vuelve a ser un evento clínico, que no sea de nuevo una DEM, como para confirmar que estamos en presencia de una esclerosis múltiple y no otra patología que pueda estar simulándolo. Esto por ahí es lo más importante desde el lado pediátrico. Los criterios diagnósticos, por ahí el mensaje más importante es, se actualizaron a 2024 con estos aspectos que tienen que ver con contemplar el RIS, el nervio óptico como quinto territorio, la posibilidad de hacer un diagnóstico sin necesidad de que estén realzando y no realzando lesiones en la resonancia, el uso de cadenas livianas capa, el signo de vena central, anillos paramagnéticos, tener cuidado en pacientes por encima de los 50 años y las consideraciones en pacientes pediátricos. Yo por ahí es lo más importante desde los criterios y la actualización. Por supuesto, sobre el sentido común, el, el- el- aquel paciente que tiene un evento clínico, que lo vamos a ver con la resonancia y vamos a aplicar estos criterios diagnósticos. Hoy la precisión llega a ser muy alta, es decir, la especificidad cuando lo aplicamos termina siendo alto, la posibilidad de error en el diagnóstico de un falso positivo es bajo siempre y cuando se apliquen de la manera que se tiene que aplicar y teniendo en cuenta el sentido común. Uno de los aspectos importantes en el sentido común es la clínica. La clínica, si bien hoy podemos hacer el diagnóstico sin clínica, seguimos hablando de cuáles son las manifestaciones clínicas que nos tienen que hacer pensar en esclerosis múltiple. Para quienes están familiarizados y para quienes no están tan familiarizados con la enfermedad cuando tienen estos episodios clínicos, poder generar esa alarma, ese awareness, ya sea derivarlo o estudiarlo con más profundidad. La clínica típica de esclerosis múltiple es la neuritis óptica, pero no toda neuritis óptica. La neuritis óptica unilateral, con desaturación de los colores, con dolor retroocular a la movilización, sin hallazgos como estos sexuados retinianos ni hemorragia, y después cuando vamos a la resonancia vamos a ver qué tipo de lesiones solemos ver en la neuritis óptica típica de esclerosis múltiple.
La mielitis es otra clínica típica de esclerosis múltiple, pero con estas características, una mielitis incompleta, sensitiva, con signo de Lhermitte, con buena recuperación desde el inicio de la enfermedad. Otras clínicas de mielitis que no tengan estas características tienen que generar una bandera roja para evaluar otras posibilidades. El síndrome de tronco también es una clínica típica de esclerosis múltiple, específicamente la oftalmoplejía internuclear uni o bilateral. Cuidado con los otros troncos que podamos llegar a ver, o síntomas que nos lleven a pensar que puede estar afectado el tronco, pero que puedan ser otra cosa, sobre todo no sé, un hipo recurrente, las náuseas, los vómitos. En esas situaciones hay que tener cuidado y pensar en otras alternativas. Y después a veces nos encontramos con una neuralgia del trigémino, o síntomas sensitivos o polirregionales, una oftalmoplejía internuclear con síntomas sensitivos, ya sea un paciente que debuta con lesiones múltiples en cerebro y médula, puede tener esta combinación. Pero estos son los síntomas típicos: la neuritis, la mielitis, y el síndrome de tronco. ¿Qué situaciones por ahí nos tienen que generar una bandera roja? Ya sea para mirar con más detalle la resonancia, de todos modos siempre vamos a ir a la resonancia, pero vamos a ver con más detalle la resonancia, a los métodos complementarios, y eventualmente ir a buscar otras posibles causas de lo que estamos viendo desde la clínica y de la resonancia. El inicio. En pacientes adolescentes, esto es una bandera roja, hay que tener cuidado, ver con detalle la resonancia, la clínica y eventualmente salir a buscar a través de métodos complementarios como anticuerpos antiaguaponina 4 o antimov la posibilidad de otra entidad. Pacientes que lo empiezan después de los 50 años, si bien las formas progresivas de esclerosis múltiple uno las ve más frecuentemente en pacientes más adultos, que empiecen después de los 50 años, es algo que nos tiene que ver con ver con más detalle la clínica y los hallazgos de resonancia. El curso progresivo en pacientes jóvenes, pacientes entre 30 y 35 años que ya instalan una forma progresiva, es algo que nos tiene que llevar a mirar con más detalle la clínica y la resonancia. La historia familiar de enfermedades neurológicas recurrentes, si bien la esclerosis múltiple tiene un componente familiar, se han reportado en un 7-8% de los casos historias múltiples familiares. Esto es algo que nos tiene que generar una bandera roja. La instalación muy abrupta, las manifestaciones como cefalea intensa, las convulsiones, la sordera, uni o bilateral, los cuadros encefalopáticos, estas manifestaciones clínicas nos tienen que llamar la atención porque no es la clínica típica. Es decir, puede ser el comienzo de una esclerosis múltiple, pero cuando el paciente tiene estas manifestaciones clínicas, tenemos que ponerlo como una bandera roja y evaluar otras posibles causas. Y por supuesto, los hallazgos en la resonancia que no nos hagan pensar en esclerosis múltiple. La resonancia desde el lado de las lesiones que solemos ver en esclerosis múltiple son estas. Típicamente nos vamos a encontrar con estas lesiones yuxtacorticales. Esta es una secuencia FLAIR con hiperintensidades bien pegadas a la corteza o incluso intracorticales, lesiones en la sustancia blanca y en la sustancia gris profunda, las lesiones periventriculares, 2 o más milímetros, en general perpendicular a los ventrículos. A veces por ahí no es tan así, pero esta topografía y esta característica de lesiones es la típica que vemos en esclerosis múltiple. Las lesiones periventriculares típicas son estas, perpendiculares a los ventrículos. Cuando lo vemos en los cortes sagitales, vemos en el FLAIR las lesiones características. Estas lesiones características, las hiperintensidades en sustancia blanca, ya sea yuxtacorticales o a veces intracorticales, compromiso del cuerpo calloso. En los cortes sagitales podemos también ver el compromiso de tronco y la médula, pero lo ideal es para ver esto, ¿no? Las lesiones yuxtacorticales, intracorticales, las lesiones del cuerpo calloso. Y esas son las lesiones características. Estas son otras secuencias axiales de Flair, donde lo que se ve son las típicas lesiones yuxtacorticales bien pegadas a la corteza o en algunos casos intracorticales se pueden llegar a ver con más detalle en esclerosis múltiple. Las lesiones infratentoriales en esclerosis múltiple en resonancia son estas, las lesiones
de ya sea bulbo, protuberancia, pedúnculo cerebral, pedúnculo cerebeloso, parciales, bien definidas. Esto es algo importante en los hemisferios cerebelosos. Tienen estas características. En algunos casos vemos el realce con las características del realce de esclerosis múltiple, pero estas son las típicas lesiones que tenemos, vamos a ver en esclerosis múltiple y cuando las vemos nos tienen que hacer pensar en esclerosis múltiple y siempre en general acompañadas de lesiones supratentoriales. Lesiones infratentoriales acompañan a lesiones supratentoriales. Un paciente que solo tiene lesiones infratentoriales es alguien que tiene que llamar un poco la atención. Estas son las típicas lesiones de realce en esclerosis múltiple. El realce en anillo completo, anillos incompletos o las lesiones con realce nodular. Cuando vemos esto en alguien que en la secuencia de T2, el flare, tienen las hiperintensidades, tenemos que pensar en esclerosis múltiple. Y estas son las lesiones medulares. Lesiones cortas de menos de 3 segmentos, que comprometen menos de la mitad de la médula, en general posterolaterales. Si bien a veces las vemos anterolaterales, lo más común son las posterolaterales en el corte sagital y en los cortes axiales medulares con realce y el mismo realce que vemos para el cerebro. A veces vemos el realce nodular, realce en anillo incompleto. Si bien es un área chica, en algunos casos nos encontramos y podemos identificar ese tipo de lesiones y realce. ¿Cuándo generar y continuar con esto de banderas rojas? Sí, esto está bastante definido en la literatura. Muchas veces uno lo tiene muy claro y va desde el consultorio y no es tan fácil por ahí como los consensos y las definiciones, pero hay algunos aspectos por ahí a transmitir que puedan ser universales, que tienen que ver con aquellos pacientes que hacen neuritis óptica bilaterales, neuritis óptica que no se recuperan bien, médulas muy largas, médulas muy severas desde el comienzo, convulsiones, cuadros encefalopáticos, esos síntomas sistémicos, fiebre, dolor articular, más síntomas inflamatorios del sistema nervioso central, esos pacientes son banderas rojas desde la clínica. Y desde la resonancia, por supuesto, todo lo que no sea característico como lo que recién veíamos. No sé, ahora los vamos a ver algunas características. Desde el diagnóstico diferencial, lo que siempre está a la cabeza tiene que ver con lo vascular, por la frecuencia. La patología vascular en pacientes adultos con lesiones vasculares que hacen un síntoma a veces muy medio inespecífico o a veces un poco más llamativo como un síndrome de tronco y vamos a la resonancia y tiene lesiones, pero es un paciente grande por encima de los 55 60 años, con factores de riesgo vascular, es una de los misdiagnosis o errores en el diagnóstico. Y lo otro tiene que ver de que no sea una enfermedad mediada inflamatoriamente del sistema nervioso central, con sobrediagnosticar estos hallazgos inespecíficos, estas hiperintensidades inespecíficas, como lesiones. Recuerden que las lesiones en esclerosis múltiple son lesiones que tienen que tener un diámetro y una topografía, un comportamiento que les haga pensar en esclerosis múltiple. Esas lesiones puntiformes, frontales, inespecíficas, no tienen que hacerles pensar en esclerosis múltiple o al menos tienen que ir a buscar otras cosas. Desde las lesiones mediadas inflamatoriamente, que más confunde sin dudas es la patología asociada a anticuerpos anti-MOG, la patología asociada a antiacuaporina 4, porque tienen una clínica compartida, ya sea una neuritis óptica, una mielitis o en algunos casos un síndrome de tronco que puede generar confusión, pero tienen ciertas cosas que las diferencian. Por ejemplo, el síndrome de la postrema es muy raro en esclerosis múltiple, en la patología asociada a anticuerpos anti-MOG. El NMOSD es frecuente. El paciente que hace hipo, náuseas, que de esa manera empieza y después hace una médula, vamos a la resonancia y le vemos lesiones. Es raro para pensar en una múltiple y un MOGAD es mucho más frecuente en NMOSD. Y con respecto a las manifestaciones que solemos ver en estas instancias como una neuritis, una mielitis, un síndrome de tronco, tienen ciertas características que permiten diferenciarlas. La neuritis óptica en la patología asociada a antiacuaporina 4 es una neuritis óptica que puede ser uni o bilateral, bastante frecuente que lo veamos bilateral, es severa en general, que afecta el tercio posterior y el quiasma.
Y esta es la característica de antiacuaporina 4 en la neuritis óptica. Si bien a veces desde la clínica no podemos hacer la diferenciación, cuando vemos en la resonancia o vemos la extensión del compromiso, esto les tiene que generar una situación de conflicto para pensar esclerosis múltiple cuando tiene un compromiso bilateral, el quiasma. General hay que pensar en la antiacuaporina 4. Y en la patología asociada a anticuerpos anti-MOG, si bien toca el tercio anterior, en gran frecuencia es bilateral, la neuritis óptica es bilateral y tiene la inflamación del perineuro, hacen la perineuritis, que desde la resonancia se ve, entonces eso es muy importante para diferenciarla de esta neuritis óptica, es la neuritis óptica de esclerosis múltiple. El tercio anterior, corta, con desaturación, dolor, buena recuperación, o sea que hay herramientas para el diagnóstico diferencial. Lo mismo desde el lado de la médula. La médula, la mielitis en antiacuaporina 4 es una mielitis cérvico-dorsal, longitudinal, larga, de 3 o 4 segmentos. Cuando vemos el realce es un realce heterogéneo, a diferencia de la de múltiple, que es predominantemente cervical, con lesiones cortas, de menos de 3 segmentos, en general no superan los 2 segmentos, y cuando vamos a los cortes axiales, tienen esta localización lateral, posterolateral, y con un realce bien puntiforme y homogéneo. Y en la patología asociada a anticuerpos anti-MOG es una mielitis más torácica. Si bien vemos en algunos casos dorsal con el signo del H, lo que solemos encontrarnos es una mielitis torácica, longitudinal, larga, aunque a veces es más corta. Pero esto, a grosso modo, es lo que tiene que diferenciarla desde la clínica, los hallazgos de la resonancia, y que nos permita decir en aquellos pacientes que hacen una lesión larga, por supuesto no pensar en múltiples, salvo que sea la confluencia de muchas lesiones, pero es raro que nos confundes de ese lado. Una lesión torácica larga, pensar en MOG, o por lo menos más allá de pensarlo, definitivamente si lo piensan es un golazo, es el de generar una bandera roja. Cuidado con aquellos pacientes que tienen esto, más lesiones torácicas, no tienen lesiones cervicales y vamos al cerebro y nos encontramos con las lesiones típicas, ir a pensar en otra cosa. Acá hay una tabla que describe las diferencias entre antiacuaporina 4 y esclerosis múltiple, lo que tiene que ver la neuritis óptica, recién la mencionábamos, dónde toca, más allá de la severidad. A veces antes poníamos si es severa, no pensar en múltiple, a veces nos encontramos con neuritis óptica severa, si bien no es lo más frecuente. Las mielitis largas en antiacuaporina 4, el síndrome de la postrema frecuente en antiacuaporina 4. Algo importante que a veces nos ayuda en retrospectiva es el curso progresivo. La patología antiacuaporina 4 no progresa, lastima con los brotes, mientras que en la múltiple sí, por ese fenómeno de progresión independiente de las recaídas, por la inflamación y la compartimentalización. Algunos sujetos vemos que van acumulando discapacidad y eso nos permite para hacer un diagnóstico diferencial. Y por supuesto los biomarcadores, ir antiacuaporina 4, anti-MOG, cuando lo sospechamos, esos anticuerpos, bien aplicados en la clínica, en la resonancia, nos dan mucha precisión para el diagnóstico. Estas son algunas de las típicas lesiones que vemos en resonancia en la patología asociada a anticuerpos antiacuaporina 4. Lesiones en el bulbo, lesiones alrededor del cuarto ventrículo, lesiones periacueductales de los ventrículos, en que no son las lesiones del síndrome de la postrema, lesiones diencefálicas, son lesiones que no se comportan o no tienen mucho que ver con esclerosis múltiple. Por eso es cuando se las encuentren que sea una bandera roja más allá de la clínica. El paciente hace una neuritis óptica, vamos a la resonancia, nos encontramos con esto, hay que profundizar e ir a buscar esto. Estas lesiones mal definidas, grandes, con realce heterogéneo a nivel cerebral, les tienen que llamar la atención y generarles una bandera roja. Ni hablar con las lesiones medulares. Las lesiones medulares en antiacuaporina 4 son estas, lesiones longitudinales de más de 3 segmentos que cuando las contrastamos tienen un contraste heterogéneo, a diferencia de lo que vemos en múltiple. Esta lesión focal que cuando la contrastamos vemos el realce nodular o a veces un anillo, pero es bien localizada. Esto les tiene que llamar la atención. Y en los cortes axiales también, bueno, vemos esto en el espectro, ocupan la mitad o más de la mitad de la médula longitudinalmente, mientras que en múltiple es focal, bien puntual.
Esto tiene que ser importante para el diagnóstico, no solo salir corriendo a aplicar los criterios diagnósticos, porque hay muchas veces que en el espectro de una neuritis, con unas lesiones medias inespecíficas periventriculares, bandas, ¿no? Recuerden que entre el 10 y el 20% de los pacientes pueden llegar con patología asociada a anticuerpos antiacuaporina 4, tienen bandas oligoclonales, uno ya se enfrascó en el diagnóstico de esclerosis múltiple y no estamos viendo una esclerosis múltiple. Por eso es importante de a los criterios diagnósticos aplicar el sentido común. La clínica, esa clínica típica característica, los hallazgos de resonancia típico característicos, ahí aplicamos los criterios diagnósticos y cuando tenemos dudas los profundizamos de esta manera para incrementar la precisión. El top 5, por así decirlo, de los errores en el diagnóstico, quizás lo más importante es el de sobredimensionar las lesiones inespecíficas. Estas hiperintensidades focales, frontales que vemos en pacientes con cefaleas, con migrañas, y que síntomas inespecíficos nos enfrascamos, nos embarcamos en un diagnóstico de esclerosis múltiple cuando ya desde la resonancia no es una resonancia con las lesiones que tenemos que ir a buscar. Lo otro tiene que ver con el paciente con patología vascular, el paciente que pueda llegar a tener una patología asociada a anticuerpos antiacuaporina 4 o antimog, y de ahí la importancia de esta contextualización. Pero tiene que ver con esto. Quizás el error pasa muchas veces por la interpretación incorrecta de la resonancia, la aplicación incorrecta de los criterios diagnósticos cuando nos encontramos con lesiones inespecíficas, en no darle mucha importancia a ciertos aspectos de la clínica o los hallazgos de laboratorio, y en ir eslabón tras eslabón en esta cadena, cometiendo errores que nos llevan a decirle a un sujeto que tiene esclerosis múltiple, y desde ese lado tenía muchas de las banderas rojas en los pasos previos que nos decían cuidado que pasa por otro lado. El algoritmo propuesto para el diagnóstico es seguir paso a paso, tener cuidado, supuesto no ser, no dormirse, por así decirlo, en el diagnóstico, pero ir paso a paso. El sujeto que tiene un síntoma clínico compatible, evaluarlo a través de la resonancia, utilizar los criterios desde el lado de la clínica, los hallazgos en la resonancia, los datos de laboratorio para excluir otras causas y poder llegar al diagnóstico. Cuando nos falta eventualmente para complementar el diagnóstico, salir a pedir más en aquellas situaciones en donde, no sé, nos encontramos con una resonancia típica, buscar antiacuaporina 4 o antimog, si hay sospecha desde la clínica o la resonancia, o eventualmente cuando queremos salir a buscar más profundidad en los criterios diagnósticos porque nos falta tiempo, ir a buscar bandas, cadenas livianas capa eventualmente, o lo más importante hoy, cuando seguimos teniendo dudas de la clínica, los hallazgos en la resonancia, estos nuevos biomarcadores o los biomarcadores que venimos aplicando con más frecuencia, como es signo de vena central, los anillos paramagnéticos, para incrementar la precisión y decir, estamos viendo una esclerosis múltiple y no es un espectro. Cuando vemos 6 o más lesiones con signo de vena central, o eventualmente cuando nos encontramos en esa disyuntiva, la identificación de anillos paramagnéticos. Ese por ahí es el algoritmo de abordaje, de diagnóstico, entendiendo la importancia que tiene hoy diagnosticar de manera precoz, pero precisa. No por ser precoces vamos a perder la precisión. Y cómo aplicarlos, y comportarnos en situaciones en donde todo viene típico o eventualmente nos encontramos con situaciones atípicas. El mensaje más importante de esta charla, lo vamos a continuar en la discusión, tiene que ver con esto, con entender que uno cuando tiene una sospecha tiene que ir a fondo rápido, porque tiene que hacer el diagnóstico, ya sea de una esclerosis múltiple, una patología asociada a anticuerpos anti-MOG, anticuerpos 4, o la patología que fuere, pero tiene que actuar rápido porque estas son situaciones en las cuales el diagnóstico precoz puede modificar la historia del paciente, modificar o permitirnos intervenir para evitar que prosiga en ese proceso inflamatorio, entendiendo que hoy, en la medida que intervenimos más temprano, es mucho mejor para todos. La aplicación de los criterios diagnósticos, cómo fueron actualizándose para sostener esa precocidad, pero incrementar la precisión, aplicándolos.
de una manera correcta o eventualmente yendo a biomarcadores que nos dan más sensibilidad y especificidad y de esa manera nos incrementa la precisión cuando tenemos dudas. Signo de vena central, anillos paramagnéticos, cuidado en los sujetos mayores y eventualmente en los pacientes pediátricos cuando y cuando no pedir métodos complementarios como anticuerpos anti-MOG. Tener en cuenta los aspectos clínicos, las banderas rojas, cuando es una clínica típica, cuando puede estar yendo por otro lado, lo mismo es del lado de la resonancia, los hallazgos típicos de resonancia y cuando en la resonancia estamos viendo cosas que nos tienen que llevar por otro lado. Y por ahí el mensaje central más importante es el de actuar paso a paso y cuando tengamos una duda, profundizar y eventualmente si en esa profundización no llegamos al diagnóstico, por ahí tomarnos un tiempo y no por acelerarnos, hacer un diagnóstico que pueda llevarnos a intervenir y en esa intervención tengamos que después ir para atrás o eventualmente podamos generar más daño que beneficio. Eso por ahí es lo más importante desde el diagnóstico, la actualización y la aplicación. El resto lo vamos a discutir en la instancia de discusión con más casos clínicos, pero esto es el mensaje más importante. Muchas gracias.